Hola, mi nombre es Ronald Martínez Galera, estudiante de la Universidad Vizcaya en la licenciatura de Nutrición. Estaré presentando mi evaluación final de la materia Métodos de Estudio, la cual me imparte el profesor José Fabián Eck Ríos, hoy día 6 de diciembre de 2023. Vamos a ver el índice. Estaremos viendo como primer punto la introducción del tema. Tendremos búsqueda bibliográfica, fuentes de información, citación y referencias, y la estructura de un ensayo académico. Bien, vamos a empezar. La importancia sobre la búsqueda bibliográfica, las fuentes de información, la citación y referencias, así como la estructura de un ensayo académico y cómo todos estos temas se relacionan con la elaboración de dicho texto académico. Empecemos por búsqueda bibliográfica. Bien, ¿qué es la búsqueda bibliográfica? Una vez que un investigador ha formulado su pregunta de investigación, el siguiente paso debe ser la realización de una adecuada búsqueda bibliográfica del tema en cuestión. La búsqueda bibliográfica consiste en la localización de las referencias bibliográficas sobre algún tema concreto, extraídas de diferentes fuentes de información. Vamos a pasar a fuentes de información. Bien, ¿qué son las fuentes de información? Son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. La difusión del uso de la comunicación a través del ordenador y de flujos de información a través de Internet adquiere una importancia estratégica decisiva en las sociedades desarrolladas. Sus características. Una fuente de información confiable es una fuente que se considera creíble, confiable y precisa para obtener información. En general, se considera que una fuente es confiable si está basada producto de una investigación, verificables y es respaldada por una organización o entidad creíble y confiable. Bien, su clasificación. La primera, fuentes primarias. Contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Componen la colección básica de una biblioteca y pueden concentrarse en soporte impreso o digital. Secundarias. Contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Están diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de una biblioteca. Se utilizan cuando no se tiene acceso a la fuente primaria por una razón específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente no es confiable. Permiten confirmar los hallazgos en una investigación y ampliar el contenido de la información de una fuente primaria. Fuentes terciarias. Son guías básicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. Forman parte de la colección de referencia de una biblioteca. Facilitan el control y acceso a toda la gama de repertorios de referencia, como las guías de obras de referencia, o a un solo tipo, como las bibliografías. Citación. Bien, la American Psychological Association, o por sus siglas APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. La APA 2006 utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor y fecha. Todas las citas que aparecen en el texto
deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. ¿Para qué debemos citar? Para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o dar una definición. ¿Qué se cita? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento públicos. Hechos para los que no es necesario citar la fuente. Cualquier referencia a las palabras de otra persona. El parafraseo de las palabras de otra persona. Clasificación de las citas. Cita textual o directa. Una cita textual debe ser fiel y transmitir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio, previamente publicado. Al hacerlo, el texto se pone entre comillas, acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de la publicación. Cita no textual o indirecta. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas no textuales, la específica y la general. Cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y el que no se ha conseguido el original. La cita debe contener la expresión citado por. Aquí abajo tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una cita de una cita. Referencias. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Las referencias incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podrá identificar un documento como autor. Título y pie de imprenta. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales. Por ejemplo, números de página, nombre del traductor, prologuista, colección o serie, número de tomos, etc. Estructura de un ensayo académico. Bien, estas son las partes de un ensayo académico. Tenemos la introducción. Determinar la problemática. Debe de ser breve. Incluir el propósito del ensayo. Segundo paso. Desarrollo. En este se explican las ideas del autor. Debe de tener un lenguaje formal y directo y utilizar argumentos de expertos. Conclusión. Recapitular lo más importante. Al igual que el primer punto, debe de ser breve. Se pueden incluir reflexiones finales. Referencias. Insertar la fuente directa de la información. Y bien, para citar, se utiliza el formato APA. Bueno, la importancia de conocer estos puntos. Nos es importante conocer estos puntos porque son conceptos que vamos a requerir al momento de presentar algún proyecto final, como bien podría ser una tesis para titulación. Y bueno, gracias a las referencias y a las citas, podemos evitar caer en algún plagio. Y sería todo de mi parte. Gracias.